Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Todas las miradas puestas en el paño de la mesa de Vorterix. Los jugadores concentrados. El croupier reparte. Marcelo Rojas es el as de corazón. Sebastián Ciano, as de trébol. Bernardo Ten, as de diamante. Juan Ignacio Rey es el as de pica. Y Franco Lucarelli, el comodín del equipo. Sumate a la partida. Póker de Ases. La mano ganadora de todos los juegos. Exclusivamente los lunes de 18 a 20. Una presentación de Vorterix Sport. Un gatito y un perrito son mascotas hogareñas. Un cerdo y un caballo son animales domesticables. El delfín rosado y el demonio de Tasmania son especies exóticas. El yeti y el nahuelito son bestias mitológicas. Pablo Célico y Federico Serravalle son criaturas salvajes. Los sábados de 12 a 16. Criaturas salvajes XL. 4 horas de furia extra large. Por Vorterix Mar del Plata. Los sábados son esos días en que todo puede pasar. Es el día más esperado de la semana, aunque te toquen el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterix MDQ. 8 a.m. Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 a.m. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo programa de Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música internacional por Vorterix Mar del Plata, FM 104.5. Nos pueden ver y escuchar en www.vorterixmardelplata.com.ar. Tenemos también una cuenta de Instagram, vueltaporeluniverso.vorterix, y también nuestro canal de YouTube. En un día lluvioso, qué nochecita que tuvimos en Mar del Plata, por favor, temporal, viento, lluvia, barrios anegados, también cortes de luz. Pero pareciera que está mejorando el clima y a las 8:02 de la mañana los saludo a Diego Gutiérrez. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Ezequiel, también. Estuve a punto de decirle Roque. No. Traición. Buenos días a Ezequiel Martel, operación técnica puesta en el aire. Y buenos días a Marcelo, que se quedó durmiendo y me dejó a cargo de la nave. En esta ocasión, tenía varios compromisos, así que le mandamos un saludo a Marce. No sé si nos estará escuchando y si no, después se los enviarán.
Les recordamos entonces que además nos pueden enviar un mensaje al 223-548-1045 con, bueno, sus inquietudes, sus saludos, sus preguntas sobre todo lo que está pasando en el mundo. Y una semana agitadita en el mundo, ¿no, Diego? Muchas cosas, muchos temas, algunos que continúan. Venimos hablando hace tiempo ya del conflicto en Gaza, del conflicto entre Israel y Palestina, que continuó durante la semana. Y en ese sentido también hacer un anuncio, porque vamos a estar, bueno, el sábado pasado estuvimos con Diego Gutiérrez en la Biblioteca Revolución de Mayo. Agradecer, como siempre, a la biblioteca, pero también a todos los que asistieron a la charla el sábado pasado. La verdad estuvo muy lindo compartir ese espacio. Y anunciarles que el próximo sábado vamos a estar también en una charla debate sobre la situación palestina en el aula 15 de la Facultad de Humanidades, allá en el complejo de Funes. Una charla en la cual vamos a estar presentes Diego Gutiérrez y quien les habla, pero va a haber otros expositores. Kamel Gómez El Cheikh, presidente de la Unión Árabe, Marcelo Ramal, dirigente nacional de Política Obrera, Joaquín Artieda, docente de la Universidad del Seminario Abierto de Estudios Palestinos Edward Said, Carlos Trota, exdirector de Médicos Sin Fronteras de América Latina. Bueno, Diego Gutiérrez y quien les habla el sábado 18 de noviembre a las 17 horas. Vamos a estar en el aula 15 de la Facultad de Humanidades continuando con estas charlas y espacios de debate que tienen que ver con la situación de Palestina. Y un inicio atípico porque normalmente comenzamos con los títulos de etapa, pero ya tenemos la primera conexión desde Barcelona para analizar todo lo que está pasando con la formación o no formación. Bueno, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez, con España? Desde Barcelona, Abril Rea. Muchas gracias, Abril, por la conexión. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día para todos ustedes. Aquí estamos. Y ya con frío, les comento, ya en este clima ya fresco en España y bueno, también con esta noticia durante toda la semana que estuvimos siguiéndola y bueno, cada minuto que pasa, bueno, se van sumando capítulos. Y les comento, durante esta mañana hubo una conferencia de Pedro Sánchez haciéndose eco también de lo que está pasando, de las manifestaciones que se están llevando a cabo acá en España ya desde hace varios días. Ayer fue la número 8, donde, bueno, manifestaciones en varias partes, en varias ciudades. Donde más concentración hubo fue en Madrid, exactamente. Ayer a la noche, 4.000 personas aproximadamente, ayer a la noche en Madrid, donde también hubo disturbios, un detenido, heridos, también 2 policías heridos y también un periodista herido también. Digo periodista porque también nos pasa esto, ¿no? Estamos cubriendo las manifestaciones donde, bueno, la prensa también es atacada en varias oportunidades en estas manifestaciones. Pasó en Madrid, también en Barcelona, es decir, esto está ocurriendo acá en España, todo con respecto al tema, ¿no? Al tema de la investidura de Pedro Sánchez, que ya prácticamente ya falta poco para que prácticamente se confirme la fecha de investidura, que sería la semana próxima. Esto es lo que se prevé. Ahora, al comienzo de la próxima semana, seguramente se va a anunciar la fecha del debate de investidura. Les recordamos que siempre son 3 días, en este caso va a ser seguramente un día, porque Pedro Sánchez va a salir votado por mayoría absoluta, es decir, con 179 votos, suma justamente los votos del partido independentista, de Esquerra, y faltaba esos 7 votos de Junts que finalmente se dio a conocer esta semana, donde firmaron este pacto, este acuerdo, donde, bueno, Junts se compromete a darle estos votos a cambio de algo, ¿no? En este caso sería a cambio de la ley de amnistía, que es justamente el punto que ocasionó este malestar, estas manifestaciones en varias ciudades. Abril, para quizás el público que está un poco menos informado, ¿en qué consiste este pacto, la parte que refiere a la ley de amnistía? Bueno, con respecto a este pacto, si bien se dejó claro que no es decir, un pacto con respecto a una ley, sino es un pacto entre partidos políticos, en este caso entre el PSOE y entre Junts,
esto se dio en Bruselas. Les recuerdo que desde que Feijóo tuvo esta investidura fallida, ya se empezó a negociar. Ya Pedro Sánchez venía negociando con Junts, bueno, también para tener sus votos, esos 7 votos que le faltaban para lograr nuevamente la reelección. Este acuerdo se llevó a cabo en Bruselas, les comento que hace varios días Sánchez Cerdán, que es el número 3 del PSOE, viajó hasta Bruselas, donde se encuentra Carles Puigdemont, y les comentó, bueno, que ¿por qué Bruselas? Porque Carles Puigdemont se encuentra en Bruselas, prófugo del año 2017, luego del referéndum que se dio aquí en Cataluña. Bueno, desde Bruselas se llevaron a cabo estas negociaciones. Ya se venía cerrando parte de este pacto, de este acuerdo, que no solamente la ley de amnistía, una ley de amnistía, sino también otros puntos. Hay 3 puntos cruciales en este pacto de 4 páginas que se firmó. Uno es la ley de amnistía, otro tiene que ver con un mediador internacional, lo que pide Junts, este partido independentista, el líder, que es Carles Puigdemont, pide un mediador internacional para que siga cada paso de cada negociación de aquí en estos 4 años que bueno, justamente sería la presidencia de Pedro Sánchez nuevamente. Y otro tercer punto que tiene que ver con una mesa de diálogo para nuevamente un referéndum. Lo que pide desde Junts, lo que pide Carles Puigdemont es llegar nuevamente a un referéndum de autodeterminación. Estos son los 3 puntos de este acuerdo principal. Si bien el tema de la amnistía también hay que detallarla, porque esta ley de amnistía muy crítica ya desde hace varias semanas, que es el punto crucial, no se habla de otra cosa aquí en España, sino de esta ley, que es justamente, bueno, esta ley va a incluir desde el año 2012 al año 2023, justamente los años previos a lo que fue el 2014 y el 2017, el referéndum del 2017, por eso esos años, que va a incluir y va a beneficiar a políticos y a ciudadanos. Todo lo que tiene que ver con el proceso. Pero también hay un punto crucial, que es toda la negociación que estaba tratando de llevar Junts, que es no solamente a las personas vinculadas al proceso, sino también que puede ser que tengan causas más allá judiciales, causas contables o administrativas, y también incluyen casos del lawfare. Y eso es un punto donde desde el Partido Socialista no estaban tan convencidos en otorgar este punto, que incluya también casos de lawfare. El lawfare, me refiero a la persecución, lo que dice Carles Puigdemont, ¿no? Persecución judicial y a la política. Es decir, este es el punto crucial que ocasionó también una demora en un par de días, la semana pasada, que se firmaba, que no se firmaba, finalmente se firmó, y la próxima semana será presentada en el Congreso esta ley que ya tiene prácticamente las antenas en alerta a lo que es el Poder Judicial, el Consejo Superior del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, ya también se pronunciaron que van a actuar contra esta ley. Es decir, son días difíciles aquí en España, les comento, con respecto a distintas manifestaciones también que se fueron dando con respecto a este tema, manifestaciones donde fue tomando color durante toda la semana. El día martes hubo una manifestación muy grande en Madrid donde participaron 7.000 personas, también el jueves, ayer fue 4.000 personas, es decir, todas las noches manifestaciones que terminan en disturbios, en protestas, donde también están vinculados grupos de ultra, es decir, porque ¿quién convoca estas manifestaciones? Son manifestaciones convocadas justamente por la derecha y la ultraderecha. Y se puede ver también dentro de estas manifestaciones, los insultos a Pedro Sánchez, los insultos a Carles Puigdemont, como así también lo que, entristece, digo yo, porque ver esto en una manifestación ocasiona también un rechazo que tiene que ver con el saludo nazi. Hubo personas como haciendo referencia también al saludo nazi y ir por esa línea ultra. Esto es justamente lo que criticó hoy, lo que hizo referencia a Pedro Sánchez en esa conferencia, haciendo referencia a esto, es decir, ver esas imágenes de grupos haciendo el saludo nazi o reivindicando al franquismo.
bueno, el clima que se vive aquí en España. Les comento que mañana domingo también hay una manifestación a las 12 del mediodía en varias ciudades de España, está convocada también aquí para Barcelona, donde se espera también que asista mucha gente. Sí, Diego. No, ¿qué tal, Abril? Buen día. En relación a lo que viene después de la sesión de investidura, que son 4 años de gobierno, digo, ¿está asegurada la estabilidad del gobierno con estas alianzas con los grupos nacionalistas, los vascos, los catalanes, o Junts tiene justamente esa llave por pedir que haya un compromiso, con que haya un camino hacia un posible referéndum? Digo, ¿es real la posibilidad de que vuelva a ocurrir un referéndum? Si esto no pasa, el gobierno puede perder la mayoría en el Parlamento. Bueno, a ver, no es tan sencillo todo esto, ¿no? Porque recordemos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Es decir, aquí el PP tiene mayoría en la Cámara del Senado, por lo tanto lo que tiene que ver con leyes y proyectos van a pasar por el Senado, justamente. Donde también el otro punto es el Poder Judicial, que ya está diciendo, por un lado, que va a analizar y también lo ve como un atentado justamente, utilizan esta palabra, de poderes, un atentado de poderes, porque hablar de amnistía, hablar de estas palabras mayores que estuvieron hace mucho tiempo aquí, desde el año 2017, lo que ocasionó el 2017, aquí esta fractura, esta brecha que se vive acá en España, entre los catalanes y el resto de España es muy notoria, donde, por un lado, estos grupos independentistas que venían de después del 2017 con una fractura entre los mismos independentistas quebrados. Por un lado estamos hablando de un independentismo más para el lado de la Esquerra Republicana, que fueron los primeros que acordaron con Pedro Sánchez, los primeros que dijeron que sí le iban a dar el apoyo, y luego la otra parte de los independentistas más duros que tienen que ver con la línea de Carles Puigdemont, que prácticamente hay un grupo de independentistas que desde el principio no querían negociar con Pedro Sánchez, van por otra vía. Pero desde el PSOE, desde el Partido Socialista, dicen que es la única vía para llegar a un acuerdo después de tantos años, una vía política, que es llegar a través de esta ley de amnistía. ¿Qué puede llegar a pasar? La próxima semana, el próximo día, se va a conocer la fecha de investidura. Pedro Sánchez va a salir nuevamente electo después de obtener esta mayoría absoluta con 179 votos, porque les recuerdo que en el día de ayer también el Partido Nacional Vasco le dio el apoyo, que sí va a apoyar la investidura, como también Coalición Canaria, que también tiene otro escaño también ahí. Todo suma 179. Por lo tanto, va a haber un nuevo periodo de Pedro Sánchez, donde, aquí en España lo que se acostumbra, o diferente de lo que pasa en Argentina, que existe la moción de censura. Recordemos que esto pasó con Mariano Rajoy también, que, pasó un proceso de una moción de censura y, fue prácticamente sustituido y se convocaron elecciones. Es decir, todo puede pasar acá en España, como si también elegir un presidente acá en España es totalmente diferente a cómo se elige también en Argentina, ¿no? El de adelantar elecciones. También haciendo un repaso de todo lo que fue pasando todas estas semanas, que lo vengo siguiendo desde el minuto 1, todos los detalles. También recuerdo cuando Alberto Núñez Feijóo estaba negociando también él para luego ser presidente de esa dictadura fallida. También se acercó a Junts, también había propuesto un periodo, un gobierno de 2 años. Uno de los pedidos de Feijóo a Pedro Sánchez era, apoyame, votame y déjame gobernar 2 años. Esto es lo que le había propuesto Feijóo. Es decir, también dentro de estas negociaciones y pactos de ahí, y que se fueron dando todos estos días, todas estas semanas, que si bien este último pacto de esta semana, si bien se conocen estos 3 puntos principales, pero los detalles de la ley de amnistía se van a conocer la próxima semana, ya cuando ingrese a la Cámara, cuando ingrese al Congreso se van a conocer en detalle. La letra chica, ¿no? Estos puntos. La letra chica. La letra chica la vamos a ver la próxima semana. De la ley de amnistía. Bueno, te agradecemos muchísimo, Abril. Vamos a estar atentos, a la presentación de la ley de amnistía, al debate de investidura, a todo lo que va a pasar en la próxima semana allí en España. Y esperamos que estas manifestaciones
o cesen o al menos se realicen de forma pacífica y sin convocar esos discursos de odio, ¿no? Que también los vemos en nuestro país, aquí en Argentina, y que tanto daño le hacen a la democracia. Exactamente, exactamente. Bueno, yo estoy cubriendo las manifestaciones. Mañana, como les comentaba, hay otra manifestación también a las 12 del mediodía, donde, bueno, también estas personas infiltradas que, bueno, reivindican el franquismo directamente, ¿no? Y ver esas imágenes y también el ataque a la prensa, porque lo que se está viviendo también Sin aquí duda. es un ataque ayer, por ejemplo, ataque a colegas, bueno, que están haciendo su trabajo y bueno, es lamentable ver estas imágenes. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Abril. Muchas Estamos gracias, en contacto. Abril. Gracias, hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba Abril Rea, periodista desde Barcelona, con toda la cobertura de lo que viene siendo, bueno, esta posible investidura de Pedro Sánchez a partir del acuerdo con Junts, esta polémica ley de amnistía para los catalanes, las manifestaciones. Bueno, la verdad que una semana intensa en España, ¿no, Diego? Sí, y bueno, ver que la táctica de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, después de esa derrota en las elecciones regionales, fue una buena táctica. Al final le resultó bien y pudo revertir ese resultado, dejar, si bien obviamente en las regiones autónomas y en las alcaldías, Vox y el Partido Popular sumaron muchísimos gobiernos, ¿no? Para sus partidos, digo, a nivel nacional, con diputados y ahora con la investidura, que creo que es no recuerdo si es el 15 o el 16, pero creo que uno de esos 2 días va a ser el día de la investidura, recupera el gobierno nacional. Veremos a qué costo, porque ha generado o está generando que tiene que pagar, claro, y una además, reacción de la ultraderecha muy, muy virulenta, inclusive, como dijo Abril, con saludos nazis enfrente del Partido Socialista. Sí, bueno, también por supuesto decir que los discursos de odio y los saludos nazis, digo, es un atentado a la democracia. Una democracia en España que además, recordemos, el triunfo lo había obtenido el Partido Popular, pero no le alcanzó. No le alcanzaba, No le tendría que tener alcanzaba. 176 escaños, como dijo Abril, Ninguno y no llega alcanzó la ninguno de los mayoría, dos, sí. hay que decirlo. Ni el Partido Popular ni el PSOE alcanzaron la mayoría. 137 el PP y 122 Pero el Partido PSOE. Popular no pudo formar la pudo, coalición. Y de eso se trata el parlamentarismo, ¿no? Buscar Exactamente. acuerdos con otras fuerzas en donde haya algunos intereses en comunes y que permitan no solamente la investidura, sino también gobernar a futuro. Bueno, le quiero mandar un saludo a Ana Laura, porque desde temprano nos escribía diciendo buen día, vuelta por el universo. Buen día, Ana Laura, gracias por estar siempre del otro lado. Decir también, entre otras cuestiones que estuvieron sucediendo en esta semana, que renunció el primer ministro de Portugal y convocó elecciones anticipadas para el mes de marzo. O sea, se convocó a elecciones anticipadas para el mes de marzo por la renuncia. Bueno, hoy vamos a estar de escandaletes, ¿no? Hay varios escándalos de corrupción. Tremendo. Somos el intrusos, en este caso, del mundo de la política internacional. Un escándalo de corrupción que tocó de cerca, en este caso, a el socialista Antonio Costa por una investigación por malversación y tráfico de influencias. El presidente de Portugal, también en este caso un sistema parlamentario, el de Portugal, donde hay un presidente que es el que o convoca a que haya un nuevo primer ministro, a conversaciones y negociaciones, o convoca unas elecciones anticipadas. Sí, similar a Italia, medio parecido. Parecido al caso de Italia. En otros casos ese rol lo cumple el rey o reina, en el caso de sistemas parlamentarios donde hay una monarquía. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa este jueves convocó a elecciones anticipadas para el 10 de marzo, luego de lo que fue la dimisión, la renuncia de Antonio Costa. Él dijo: decidí disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones para el 10 de marzo. Esto fue en el día de antes de ayer. Y bueno, la verdad que algo que no esperábamos, ¿no? Un escándalo. Porque era un presidente con mucha legitimidad. En el 2015 había sido elegido también, y ahora había sido elegido en el 2022 y tenía mayoría absoluta en el Parlamento portugués, y era alguien que estaba bien visto, pero renunció después de una denuncia por lo que vos nombraste,
que era, en realidad el Tribunal Supremo de Portugal abrió una investigación para investigar el rol de Costa en lo que era la concesión de la explotación de 2 minas de litio en Montalegre y Covas de Barroso y un proyecto de hidrógeno verde en la municipalidad de Sines. Bueno, al enterarse de esta investigación renunció, pero no es solamente que renunció por eso, sino que hubo hubo allanamientos a ministerios, hubo 2 detenciones, o varias detenciones en realidad, al jefe de gabinete, Víctor Escaría, y a Diogo Lacerda Machado, que es un empresario importante, que es amigo de Costa, amigo personal de Costa, y quien estuvo en algún momento en algunos proyectos de nacionalización de servicios, por ejemplo, de la aerolínea de bandera portuguesa, que TAP. También, bueno, estas detenciones se realizaron, según la Fiscalía, para evitar el riesgo de fuga, una posible continuidad del delito y el entorpecimiento de las investigaciones. También hay más sospechosos, por ejemplo, el ministro de Infraestructuras, João Goiana, y el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, Nuno Lacasta. Y bueno, como dije, el alcalde de Sines, también del Partido Socialista, Bruno Mascarenhas, fue detenido, arrestado, y 2 administradores que no trascendieron el nombre de una empresa que se llama Start Campus, que es una sociedad de negocios que promovía la creación de un centro de datos justamente en esa misma localidad. Así que no solamente es que renunció por una investigación, sino que hubo un accionar importante de la justicia por un lado, y además muchos implicados. Y muchos implicados del mismo gobierno. Esta fue sin duda una de las noticias de la semana, como bien decías, Diego, un primer ministro que tenía una alta popularidad, que fue reelecto. Uno pensaba en una estabilidad en Portugal. Bueno, esta estabilidad se ha terminado, por lo menos por ahora. Nuevamente, como son sistemas parlamentarios, la renuncia de Costa no implica que el gobierno quede acéfalo, continuará en su cargo hasta que se realicen las elecciones en marzo, o será reemplazado por otro líder de su partido. Un líder del partido, sí puede ser. Puede llegar a ser reemplazado por el líder del partido, pero lo cierto es que ya no va a seguir siendo primer ministro de Portugal. Y sumar a lo que planteabas vos, justamente que además estos casos se dan en minas de litio, en hidrógeno verde, que son algunos de los ejes del Pacto Verde y del plan Next Generation. La Unión Europea está aportando fondos de una manera importante a los proyectos que tienen que ver con energías renovables. Lo digo para pensar, bueno, ¿cuánto habrá dinero de la Unión Europea involucrada en estos escándalos? Escalará a otros ámbitos, como una pregunta para hacernos en los próximos días. Pero nos vamos a la música, Diego, ¿te parece? Porque iniciamos la mañana así como con mucha información. Sí, dale, vamos a la música. Vamos a irnos a la música, hoy? Pero antes de ir a la música le quiero mandar un saludo a Graciela, que dice: buen día, chicos, aún sin el dueño de la silla, sigo a la capitana, gracias, Grace, y a Diego a full. Buen programa, buen fin de... Y dice que le encanta mi nuevo look. Gracias a Graciela por Estamos estar de estreno, estrenando un fleco. Estrenando fleco. Siempre Graciela está del otro lado, así que muchas gracias, un beso grande a la distancia, ¿no? Desde Capital Federal, desde Valentina Alsina, nos sigue Grace, así que le mandamos saludos a todos y nos vamos a escuchar. Hablábamos con Abril Rea desde Barcelona, desde Cataluña, justamente. Cataluña es protagonista de esta investidura de Pedro Sánchez, así que vamos a escuchar música catalana. Los amigos que hemos escuchado en varias oportunidades de Zarango, o en este caso en una colaboración con Ramón Miravet, y esta canción que en español, ¿no? En catalán se llama Las cosas sencillas, ¿no? Las cosas simples de la vida. A eso le cantan Zarango y Ramón Miravet. Som de Beniales, lluitant per viure lent. Anem cuidant d'aquest present. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra, perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra.
tenim el cor rebel. La vida és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, agraint cada passa. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present. Oh, he vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra, perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel, tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí, i al final d'aquest laberint només hi ha tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí, i al final d'aquest laberint només hi ha un t'estimo. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. vorterixmardelplata.com.ar. La ciudad ahora está feliz. El día que me quieras, las rubias de New York se irán cuesta abajo por el caminito hacia el sur. Uno gira y por esas cosas de la nostalgia, uno siempre piensa en volver. Malena y Grisel quedaron a media luz y a través del naranjo en flor se ven sombras nada más. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, pero el amor es tango. Amor es tango. Domingos de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. Adictos al Plástico, único canal de YouTube de coleccionismo de Mar del Plata, también en Vorterix. Todos los sábados, de 16 a 18 horas. Desconectate de la rutina de tu semana y tomate un recreo. Te traemos 2 horas de coleccionismo, cultura pop, juguetes y todo lo que te lleve a un momento feliz de tu infancia. Recordá, sábados de 16 a 18 horas. Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo. Los sábados son esos días en que todo puede pasar.
Es el día más esperado de la semana, aunque te tocan el timbre cuando querías dormir. Maratonear series y pelis tranquilo hasta que te estalle el celu de mensajes. Salir a las corridas porque te olvidaste de ese plan. Pero siempre. Ahí vamos. Ahí vamos. De 10 a 12 con Javier Ordoqui. Ahí vamos. Por Vorterix Mar del Plata. Con todo esto adelante. No importa si te gusta la Napo o la de Roquefort. No importa si te gusta la especial o de palmitos con salsa golf. No importa si te gusta de fugaceta o una muzza con fainá. Lo que importa es que si te gusta, en Carina Pizzas está Carina Pizzas, Alvarado 2848. Takeaway y delivery al 223-353-1866. En Instagram, @Carina Pizzas MDQ. Carina Pizzas. Tampoco importa si después solo hablas de nuestras empanadas. Pasaste los 40 En 1985, Soda Stereo publica su segundo disco de estudio, Nada Personal. En Mar del Plata, Argentina, Crip Hamburgués creaba su hamburguesa gourmet de gran tamaño. Hoy, Nada Personal sigue sonando y Crip mantiene su exitosa fórmula. Crip Hamburgués desde 1985. Diagonal Pueyrredón, esquina Moreno. Seguinos en nuestras redes sociales y te llevamos Crip a tu casa. Crip Hamburgués sale con rock. No ves. Los escuchás. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. VorterixMardelPlata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Democracia. Ocho 35 minutos y volvemos al aire de vuelta por el universo. 15 grados la temperatura en Mar del Plata. Hay un pronóstico de máxima de 22 grados para hoy. Está nublado. La humedad al 94%. Está todo muy húmedo. Llovió mucho. Hasta las 10 lluvia, por lo que viene el pronóstico, hasta las 10. Sí, lloviznaba cuando llegábamos aquí a la radio. Esperemos que pare la lluvia, sobre todo por aquellos barrios anegados en la ciudad y aquellas personas que la están pasando peor, pero bueno, el pronóstico indica que no llovería más durante el día de hoy, mañana tampoco, 22 grados de máxima, 2 grados de mínima para mañana, Diego. Se va a poner fresco. No, menos mal que llegó la primavera. La primavera en Mar del Plata es una ilusión, no existe. Y el lunes 19 grados, con una mínima de 7. Esto es lo que dice el pronóstico por el momento. Pero bueno, pasan muchas cosas en el mundo, decíamos, hablamos un poco de España, de Portugal, pero así como hay una tapa, unos títulos centrales, hoy el teléfono suena para Diego Gutiérrez. Atendelo, Dieguito, hoy te toca. Bueno, y vamos con nuestra contratapa. Estados Unidos. En Estados Unidos prohíbe más de 300 libros, entre los que hay clásicos de Stephen King. Las escuelas públicas del condado de Collier, en Florida, Estados Unidos, obviamente, prohibieron más de 300 libros en sus bibliotecas escolares tras publicarse un largo listado que incluye una variedad de clásicos literarios, libros adaptados a películas y varios clásicos de Stephen King, como Carrie, It y Las 4 después de medianoche. Tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y
Bueno, la OTAN suspendió por completo el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa tras la retirada de Rusia. La alianza explicó que con la salida de Moscú del acuerdo resulta insostenible que el resto de los países miembros sí acate las disposiciones. Bueno, y viajamos a India. Contaminación en Nueva Delhi. Un manto tóxico cubrió la ciudad y cerraron las escuelas y se suspendieron las construcciones. El índice de calidad de aire es 10 veces peor que el umbral de seguridad global en la capital de India. Y este martes pasado fue el 5º día consecutivo en ese nivel y los habitantes tuvieron que volver a utilizar máscaras para circular. En Gran Bretaña, en Londres se realizó la primera cumbre mundial o comunidad internacional, la primera declaración mundial sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Estados Unidos, China y la Unión Europea y 20 países más firmaron el miércoles pasado en el Reino Unido la declaración Bletchley para un desarrollo seguro de la inteligencia artificial en lo que fue la primera cumbre internacional sobre el auge de esta tecnología. Bueno, viajamos a Italia. En Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, aprobó en el Consejo de Ministros un proyecto de reforma constitucional. ¿De qué se trata el proyecto de reforma constitucional en Italia? Bueno, una reforma en donde la elección del primer ministro pasaría a ser por el voto popular y no como es en estos momentos por el sistema parlamentario, en donde lo que se eligen son partidos políticos que luego eligen a la persona que va a ser el primer o la primera ministra. Tiene varias reformas más que también son bastante polémicas. Por ejemplo, que el partido que gane automáticamente tiene el 55%. La mayoría, el 55% de los escaños. De los escaños. Creo que ese es el aspecto por ahí más polémico. Creo que las dos más cuestiones resistido. son polémicas, porque un poco cambia la naturaleza del sistema parlamentario si la elección del primer ministro es directamente por voto popular. Sí, sería como un híbrido medio parecido a lo que pasa en Perú. En Perú tiene un sistema semiparlamentario. ¿Y cómo le va a Perú? Y no le está... Bueno, Italia es como considerada la Perú de Europa, sí, en el sentido de esta cuestión de la inestabilidad política. Sí, pero esa inestabilidad política sí va de la mano de un sistema político que se adapta, en este caso, que tiene la capacidad de adaptación, es decir, de ir cambiando los primeros ministros, que no se rompe, ¿no?, de alguna manera cuando hay crisis institucionales, o que, en realidad, que no se genera una crisis institucional cuando hay una crisis política. Bueno, es que el parlamentarismo tiene eso, tiene la flexibilidad de resolver las crisis políticas y en Italia, a pesar de todos estos cambios, lo va resolviendo. Sí. Ahora, unos numeritos. Digo, la media de los primeros ministros en Italia de duración es de 13 meses. Sí, duran muy poquito. Un añito y un mes. Un trabajo corto, ser primer ministro de Italia. En estos últimos 77 años hubo 68 gobiernos. En los últimos 20 años se sucedieron 12 primeros ministros. Y en los últimos años, solamente 2 primeros ministros fueron los que se postulaban, ¿no? Porque si bien se elige partidos, hay como las cabezas de esos partidos, en donde uno sabe que esos van a ser los que van a ser elegidos, o los que tendrían que ser elegidos primeros ministros. Solamente en el 2009, con Silvio Berlusconi, y después tuvo que pasar hasta el 2022 para volver a elegir a una primera ministra que estaba en la cabeza de su partido, como es Giorgia Meloni. O sea, es decir, hubo muchos primeros ministros que no eran líderes de los partidos. Claro, Giorgia Meloni dice que hay que dejar de elegir a los primeros ministros en base a acuerdos y que tiene que ser la persona elegida, pero ella también fue elegida por acuerdo. Claro. Porque en realidad todos son elegidos por acuerdos al no obtener una minoría. Y justamente su partido tampoco, Fratelli d'Italia tampoco tenía mayoría propia. No tenía mayoría propia. Lo que pasa es que, claro, en los otros acuerdos no era el que estaba postulado o el que supuestamente iba a ser primer ministro. En esos acuerdos se llegaban a casos como por ejemplo el de Mario Draghi. Mario Draghi, un gobierno que él se autotitulaba, ¿no?, como un gobierno tecnócrata.
Sí, o recuerdo también el gobierno de Giuseppe Conte. Giuseppe Conte como primer ministro en esa especie de alianza Frankenstein entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Y la Liga de Cosa que Matteo Salvini. todos sabíamos que no iba a funcionar y no funcionó, pero justamente Giuseppe Conte no era un representante ni siquiera de ninguno de los dos partidos, era el líder. Los líderes de estos partidos terminan siendo viceprimer ministro. Recuerdo el caso de Luigi Di Maio, el claro, Ministerio del Interior y Matteo Salvini. Matteo Salvini, el Ministerio del Interior, y Luigi Di Maio, las partes más sociales y económicas. Bueno, esto después se termina estrellando como el Movimiento 5 Estrellas, pero poco es lo que da de resultado del sistema político. Muchas críticas a este intento de reforma constitucional de Giorgia Meloni. Sí. Hay que ver porque esto tiene que pasar por el Parlamento. Esto tiene que pasar por el Parlamento, tiene que ser aprobado por 2/3 partes de las cámaras, lo cual augura que no va a pasar porque no tienen esa mayoría, y los partidos, por ejemplo el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas, se oponen a este proyecto. Otra de las reformas que apunta es a sacar a los que son los senadores vitalicios, pero no todos, sino los nombrados por el presidente, que son personas que son de esferas o que se destacan en esferas culturales o científicas. Bueno, este tipo de senadurías las vuela, o el proyecto las quiere eliminar. Sí deja lo que son los expresidentes o los ex primeros ministros, que pasan a tener una senaduría vitalicia. Y en el caso de no pasar en el Congreso, se puede hacer a través de un referéndum popular, pero que tiene tiene unos requisitos. Debe ser pedido por la 5ª parte de los diputados, o tiene que haber 500.000 votantes que lo pidan, o 5 gobiernos regionales. Recuerdo el último referéndum que fue para la reforma anterior, que tuvo que ver con achicar el Congreso. Con achicar el Congreso, que justamente lo de los senadores, me había olvidado, tiene que ver con eso. Al haber menos senadores, no recuerdo si era de 300 a 200. De 315 se redujo a 200 en el caso de senadores, y en el caso de diputados de 630 a 400. Bueno, esos vitalicios ocupan muchos lugares, lugares, y tienen un peso mucho más fuerte que el que tenían antes, con lo cual lo que quiere asegurarse Giorgia Meloni es de que los senadores elegidos, y sobre todo de su partido, del partido del que gane, tengan más preponderancia a la hora de decidir sobre los proyectos que se traten en ambas cámaras. Creo que tiene que ver un poco con esto, que es, hoy la política tiene, bueno, en Italia también siempre la tiene desde hace mucho tiempo, está muy fragmentados, los espacios políticos están muy fragmentados y cuesta mucho tomar decisiones. Y cuando se lleva un proyecto adelante siempre hay que ceder mucho con las otras partes, y eso en algún punto a Giorgia Meloni no le está sirviendo. No le conviene. No le conviene, de acuerdo a su proyecto político, lo que haría que, si aprobarse esto, gobernar 5 años consecutivos, porque el tiempo de gobierno en Italia es de 5 años. No dura, ya vimos que no dura, pero para poder durar y llevar adelante un proyecto político sin casi oposición, digamos. Sí, además presenta esta reforma luego de lo que fueron los escándalos por los audios de su esposo, es decir, viene complicada Giorgia Meloni. También, sí. Internamente, dentro de Italia. Pero también está complicado, uno de los títulos que vos planteabas de la contratapa, la situación en Estados Unidos, ¿no? La censura de libros fue noticia. Algo que ya venía sucediendo, pero que tomó relevancia a partir de las expresiones en Twitter de Stephen King. Stephen King es un tuitero nato, le gusta mucho tuitear. No lo tengo en mi... No lo tenés en tu radar de Twitter, sale. hay que seguirlo a Stephen King, porque a veces tuitea cosas, graciosas, cosas de su vida, pero muchas veces, se ha dedicado a pelearse mucho con Donald Trump por Twitter en su momento. Y ahora también saca un tuit de Stephen King diciendo, 16 libros, algo bien estoy haciendo. Es decir, le prohibieron 16 de sus libros. ¿Quién los prohibió, no? Ron DeSantis, el competidor de Donald Trump, por el liderazgo de alguna manera del Partido Republicano, o por ver quién va a ser el próximo candidato a presidente.
Sí, bueno, dice que la decisión se basa en una reglamentación HB 1069 de Florida. Es una ley que amplió la supervisión de la Junta Escolar de las colecciones de la biblioteca. Amplió los mecanismos para impugnar libros siempre que el contenido represente o describa una conducta sexual, sea un motivo válido para impugnación y prohibición de instrucción sobre orientación sexual o identidad de género hasta el 8º grado. La verdad es que además algunos de los libros de Stephen King prohibidos, yo los he leído justamente en la escuela, ¿no? It es un clásico, un gran clásico. Carrie, Las 4 después de medianoche, entre otros. También parte de la saga oscura, de la saga de la Torre Oscura. Sí, yo he visto las películas, no he visto que tengan alguna de las cosas que dice, tampoco tampoco es para prohibirlo. Pero además, prohibieron... Un nuevo mundo feliz de Aldous Huxley. Prohibieron también Juego de Tronos. Prohibieron, muchos libros son parte. 300 libros dice. Pero muchos clásicos han sido prohibidos en estas medidas. Por aquí está también Ana Karenina de Tolstoy. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Bueno, libros de Ernest Hemingway. Pero es una prohibición para las escuelas, para el ámbito escolar. Para el ámbito escolar en las bibliotecas escolares. Pero sin duda el ámbito escolar... es un paso. Y las bibliotecas son el primer acercamiento a la lectura de muchos niños, son el primer acercamiento a la lectura, pero aparte también es como un paso previo cuando empezás con el autoritarismo y cuando se empieza con prohibir cosas. No es que hay alguna especie de límite. Empieza en la escuela y después hasta dónde llegamos. Y después hasta dónde llegamos. Pareciera en parte una cuestión ideológica que trae esta ultraderecha, pero también algo como de campaña, ¿no? En este momento que Ron DeSantis se plantea como quizás el único que le puede hacer algo de fuerza en la interna republicana. A ver quién es el que ¿Quién más es el más conservador? ¿Quién es el más conservador, no? Porque Ron DeSantis no tiene el histrionismo de Trump, pero sí tiene el mismo bagaje ideológico. No son muy diferentes, pero esta cuestión del carisma que tiene Trump es lo que hacia adentro del Partido Republicano complica a Ron DeSantis para poder hacerle competencia. Se habla de que Ron DeSantis pierde la competencia interna, pero sería el único capaz de ganarle a los demócratas fuera de la competencia interna. Claro, pierde dentro del Partido Republicano, pero si fuera candidato le podría ganar a Biden. Exacto, justamente porque no tiene esa carga tan histriónica y tan burlona. No es tan personaje. No es tan personaje, y eso a los votantes más independientes podría seducirlos un poco más. Unos datos que tienen que ver con la censura de libros en Estados Unidos. PEN América, una fundación que se encarga de recabar documentación y crear conciencia sobre la protección de la libre expresión en Estados Unidos y en todo el mundo, dijo en su último informe que la prohibición de libros en escuelas se triplicó en el último año en Estados Unidos. Florida lideró la mayor cantidad de casos, superando a Texas, ¿no? Texas, un estado tradicionalmente conservador. Y la asociación alertó que se trata de la peor ola de censura en décadas, con más de 5.800 libros prohibidos desde el otoño de 2021. Es decir, esto no es de hoy, de esta semana, es un proceso que se viene llevando adelante, que no había tomado la repercusión mediática hasta que, en este caso, Stephen King sale en su cuenta de Twitter a poco burlarse de la situación, porque él ha enfrentado tradicionalmente al Partido Republicano, a burlarse diciendo, hice algo bien si prohíben 16 de mis libros, pero es verdaderamente muy preocante para la libertad de expresión en un país que, un poco se mofa de ser el país de la libertad. El país de la libertad, al presidente se le llama el presidente del mundo libre. Exacto. No estaría pasando. No estaría sucediendo lo de la libertad. Decir también, hubo una cumbre por la inteligencia artificial, mencionabas, Diego. Sí, en esta cumbre se hizo una declaración. Lo que tiene que esta cumbre fue un poco a puertas cerradas, un poco con alguna clase de hermetismo, de secretismo, que fue la crítica que se les hizo. Pero ante el creciente desarrollo de la inteligencia artificial, se está intentando como regular un poco lo que tiene que ver justamente con este desarrollo, por los supuestos peligros que traería a futuro este tipo de tecnologías. La verdad que uno no sabe si es
si esto es así, si podría llegar a pasar, si es exagerado el miedo. Nosotros por ahí no convivimos tanto con las inteligencias artificiales. En realidad convivimos muchísimo con la inteligencia artificial. Claro, pero no sé cómo... Sí, porque los juegos, por ejemplo, los juegos de computación y eso tienen inteligencia artificial. Los juegos de computación, el traductor de Google, traductor de Google. Muchísimos. Hoy aparece el chat GPT como una amenaza grande a la educación y también en otros ámbitos. Bueno, el chat GPT... Las imágenes, esta última semana se ha visto muchísimo en el marco de nuestra campaña electoral, las imágenes manipuladas con inteligencia artificial. Pero ahí, ¿cuál es el peligro? ¿La inteligencia artificial o las personas que utilizan la inteligencia artificial para determinados fines? Porque si no es una cumbre, hay que regular, en realidad lo que hay que regular es el comportamiento del ser humano en relación a las nuevas tecnologías. Bueno, es lo que pasa con todas las tecnologías, ¿no? Claro. Las tecnologías en sí mismas no son buenas o malas, depende del uso que le demos. La energía, todo lo que tiene que ver con lo nuclear, ¿no? La energía nuclear puede ser buena, la bomba nuclear puede ser mala. Entonces, el uso que le damos a la tecnología es siempre ahí el punto clave, pero sí hay riesgos que tienen que ver con, justamente estos límites que se cruzan con la inteligencia artificial. Sí, y quizás sí lo único que yo vi o que alcancé a leer sobre este tema de un peligro nuevo, ya no sobre cómo lo utilizamos los seres humanos en la inteligencia artificial, sino de la independización de la inteligencia artificial, que en algún momento pudiese adquirir algún grado de conciencia, como lo han planteado, lo han planteado como se ha algo planteado cierto. Mucho. Yo no sé si eso es por haber visto mucho Terminator o alguna película de Skynet que de repente toma conciencia y nos limpia a todos como especie, pero no sé, la verdad que me parece un poco exagerado en algún punto. Está bien la regulación, mitigar los riesgos. No, creo que sí nos expone a riesgos, sobre todo porque rompe ciertas barreras la inteligencia artificial como tecnología y como aplicación de la ciencia que no habían roto otras tecnologías. Entonces son los momentos justamente en el inicio, cuando empieza a extenderse su uso, es el momento de regularlo. Si no, estamos corriendo siempre detrás de lo que sucede y quizás la crítica que mencionabas de, puertas cerradas, fueron muy pocos. No, estos debates tienen que ser públicos. Los debates acerca de las implicancias de la inteligencia artificial tienen que ser públicos porque nos atañe a todos, ¿no? Y se están dando muchos debates en el ámbito educativo, pero pocos debates sobre cómo incide en la circulación de información falsa, ¿no? Y eso me parece que es central porque promueve la desinformación, la fake news. ¿Cómo podemos regularlo de alguna manera o cómo podemos, si no es posible regular su uso, avivar al ojo, ¿no? Para poder distinguir lo real de lo artificial. Sí, lo artificial. Hace unos días salió una canción nueva de los Beatles, completada la canción con inteligencia artificial para hacer la voz de John Lennon, de una voz que no se escuchaba muy bien en la cinta. La inteligencia artificial completó esa voz, la mejoró, e hizo que escuchemos a John Lennon después de muchísimos años en una canción nueva. Pero esa es una buena utilización. Sí, pero es lo que vos decís, no podés distinguir lo real o te lleva a no poder distinguir lo real de lo artificial. Se van a realizar 2 cumbres más, una dentro de 6 meses en Corea del Sur y la otra en Francia. Dentro de un año. Y mirá dónde se hizo esta cumbre. Se hizo en un lugar de Inglaterra, ahora no tengo el nombre, pero fue en el mismo lugar donde se descifraron los códigos secretos que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No es casual, ¿no? La elección del lugar. No es casual. Vamos a una recomendación fílmica, ¿te parece? Este fin de semana llovió, quizás se quedan un poco en casa, quieren ver una serie, una película. Hoy les traemos una recomendación fílmica de la plataforma que no me auspicia, Mi Querida Niña, una miniserie que tiene mucho para analizar. Hallo Hanna. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Hanna? Ihr wart im Wald. Es war dunkel. Versuch mal, dich zu erinnern. Du und deine Mutter, ihr seid für irgendwas weggelaufen.
Wie heißt deine Mama? Lena. Ist das denn weit weg, euer Haus? Das kann ich nicht sagen. Hat dein Papa mal was gemacht, was du irgendwie doof fandest? Nein. Oder was deine Mama doof fand? Sie wollte aus Versehen Papa mitbringen. Vor 13 Jahren ist unsere Tochter Lena verschwunden. Das Kind, die Frau, das ist die erste echte Spur seit 13 Jahren. Das ist sie nicht. Wer ist das da? Wie kann das sein? Wer kann noch in dem Haus sein? Glauben Sie dem Mädchen? Er ist immer bei dir. Warum sollte sie lügen? Ich habe mir alles genau gemerkt. Ich mache alles richtig. Ich bin ein großes Mädchen. Bueno, ahí veíamos el tráiler de Mi querida niña, una miniserie alemana disponible en la plataforma de streaming más conocida. Una miniserie que tuvo mucho éxito en las primeras semanas de estreno, se estrenó en el mes de septiembre, y que es un policial donde hay una desaparición. Luego de 13 años de la desaparición de una joven, surgen nuevas pistas para reabrir ese caso y surge un mundo, por decirlo de alguna manera, bastante turbio. Es una miniserie que además tuvo música de Gustavo Santaolalla, o sea, tuvo participación argentina, y que está basada en una novela. Es decir, porque, muchos empezaron a pensar, esto está basado en una historia real, porque el perfil de la miniserie tiene las características de estar basado en historia real. No, está basado en una novela que fue bestseller en Alemania, Liebskind, que fue la novela alemana de bolsillo más vendida en el mundo. Es decir, esta novela fue la que inspiró esta miniserie. De todos modos, para quienes hayan leído la novela, hay personajes que aparecen en la miniserie que en la novela no están. Fueron más allá de la novela en la construcción de esta serie, así que una recomendación de algo distinto. Las producciones alemanas, hay muy buenas producciones alemanas en plataformas de streaming, así que esta es la recomendación para este fin de semana. Mi querida niña. Y nos vamos a la música. Diego. Déjame mandar un saludito. Sí, por supuesto. Bueno, le mando un beso a María, que me está escuchando, que no se está escuchando desde Ituzaingó. Le mando un beso grande y bueno, ahora sí. Ahora le mandamos un beso a María, gracias por escucharnos. Y nos vamos a la música. Traje música alemana, porque hace mucho que no traía música alemana. Serie alemana, música alemana. Serie alemana, música alemana. Esto en realidad es, quizás algunos no lo conocen, una banda de metal gótico alemana, Lacrimosa, una institución en el metal gótico. Su cantante Thilo Wolff tuvo una etapa solista en la cual anduvo incursionando en la música electrónica, haciendo cosas distintas a lo que hace con Lacrimosa, y ese proyecto se llama Snake Skin y esta canción se llama Alive.